tenemos que involucrarnos y creo que la información va a ayudar. Yo sé que hay países en el mundo muy avanzados que incluso toman la decisión de dónde vivir dependiendo de qué escuela hay en ese barrio y puede ser pública o privada y eso nos va a ayudar este sistema de información. Un punto de la alianza que no quiero dejar de mencionar, son dos muy rápido, tiene que ver, por ejemplo, con una visión más integral, la salud. Hoy en México somos el primer país del mundo, lo cual es terrible, el primero del mundo en niños con obesidad y sobrepeso del mundo. Ya le ganamos a Estados Unidos. A todo el mundo, del mundo. ¿Qué vamos a hacer con salud? A partir de septiembre va a entrar a cada escuela una cartilla de salud para peso, para talla, para mejorar la nutrición. Los desayunos escolares van a ser sometidos también a ejercicio de evaluación, la vista, el oído y algo importante. Tenemos un muy buen número de escuelas que ya no tiene turno vespertino hoy en México. Yo sé que eso le va a dar mucho gusto a las mamás que me oyen. Los niños tal vez vamos a perder la popularidad, pero a ver, mamás, fíjense bien, vamos a empezar a tener mucho más escuelas de tiempo completo. Y vamos a empezar a abrir escuelas, 8,300 planteles que tenemos detectados, que ya no hay turno vespertino y tienen buenas canchas deportivas o buena infraestructura. ¿Y quién va a venir a estos 8,300 planteles? Alguien va a decir, ya van a hacer nuevas plazas en el sindicato. No, tenemos muchos maestros en el sindicato, que también me están escuchando algunos, que antes daban vespertino y matutino. Hoy ya nada más dan matutino, pero cobran los dos. Entonces el sindicato aceptó una cláusula de flexibilidad laboral que antes no había. Un maestro que te enseñaba aquí cerca de TV Azteca no podía ir a enseñar a Azcapotzalco, a Tacuba. Ahora eso cambió. Hemos cruzado la información, regreso al tema de la información, y entonces los maestros de doble turno, que cobran doble turno, vendrán a las escuelas en la tarde, a talleres de tareas, a deporte, al inglés, y estas escuelas de tiempo completo, que ya llevamos 500, pero vamos por más de 5,000, los niños entran de 8 a 4 de la tarde o de 9 a 5 de la tarde, comen en la escuela, hacen la tarea, 3 horas de inglés, tienen deporte. Imagínense una mamá, como muchas de nosotras que trabajamos muchas horas al día, pero que aparte tomó 2 combis, que tiene un jefe bastante duro, que llega a las 9 de la noche a su casa, no a dormir, Ustedes son 3 varones aquí muy comprensivos, pero les voy a platicar, las mamás mexicanas llegan a esa hora a planchar, a lavar, a hacer la comida. Buena idea, Y aparte, ¿verdad? Ya hablaremos de eso otro día. Y aparte de eso, dile tú a tu niño, saca la mochila y vamos a ver qué te dejaron de tarea. Digo, la verdad es que... Y le vamos a entrar al tema que le han entrado muchos países ya, de regular qué se vende en la escuela, qué alimentos se venden en la escuela. Sí. Porque está comprobado que está vinculado con la llamada alimentación chatarra. Y me parece ya hay lugares donde ya se está prohibiendo. Que los terrenos de prohibición son un camino, pero a mí siempre me han gustado mucho más los terrenos de formación. Y me parece que hay que formarnos nuevamente en las familias, formar a los niños en la escuela y también tener el compromiso de la industria de alimentos y de todo un conjunto. Pero un tema, ¿por qué la infraestructura se vuelve tan importante en la alianza? Si tú no tienes bebederos de agua potable en las escuelas, de entrada tienes un problema gravísimo para la calidad y para la obesidad y sobrepeso. La infraestructura aquí va a jugar una apuesta central y me parece que tener el primer lugar de niños con obesidad y sobrepeso del mundo en un país con 8 millones de diabéticos y muchos otros ni siquiera detectados. Que es la principal causa de muerte en ciertos rangos de edad. La principal causa de muerte. Una pregunta, secretaria, pues seguramente el público se la debe de estar haciendo. ¿Tenemos los recursos para hacer esto? De acuerdo a las evaluaciones de la OCDE, la verdad es que ya hay un par de países que gastan menos en educación que México. Gastamos en promedio de la obesidad. O sea, hay muchos que gastan menos que nosotros, hay muchos que gastando menos que nosotros tienen mejores niveles. Bueno, yo aquí tuve siempre una instrucción muy clara del presidente Calderón. Con el dinero que se tiene, hay que gastarlo mejor. Carrera magisterial, yo no le voy a pedir un peso más al Congreso. Con lo que carrera magisterial nos asignó, solamente que las reglas son diferentes. En lugar de la antigüedad es el rendimiento. Con los fondos de infraestructura que tenemos, en lugar de llevarlos a quién sabe qué centros escolares, hay 27,000 perfectamente detectados. Con el dinero que el Congreso nos dio para capacitación, en lugar de gastarlos como siempre, se abren las ofertas de educación superior, se le da una beca a cada maestro de educación básica y él decide con quién se va a formar y a capacitar, que creo que es un principio de libertad que hace mucho tiempo queríamos en el país. Y pues tendremos
que ser mucho más No hay eficientes. nada nuevo, no hay un peso nuevo de dinero. Lo que tenemos como nuevas inversiones está en infraestructura, fundamentalmente, temas de tecnología que ya se había considerado de antemano y sobre todo la infraestructura de estas escuelas mucho más vulnerables. O sea, queda claro que, como decía Jesús de alguna manera, hablar de calidad sin ir al fondo del asunto sería pues simple y sencillamente una ilusión bienvenida, pero no realizable. Entonces, la infraestructura sí. De lo demás, irte a concursos de oposición nos va a representar una inversión por única vez de un tercero, de un externo, hacer las pruebas, que Transparencia Mexicana venga, hacer el andamiaje. Pero bueno, si esa es la inversión que vamos a hacer y esa es la apuesta institucional, me parece que será muy bienvenida. No me puedo levantar de la mesa sin hacerte una pregunta. Esta alianza hubiera sido imposible si no hubiera habido una negociación muy intensa con el sindicato. ¿Cómo fue esta? ¿Cómo se logró? Porque la verdad es que muchas personas en la opinión pública se quedaron asombradas porque no se había hablado realmente demasiado de estas... Parecía que era imposible. O que era imposible, ¿no? ¿Cómo fue la reacción? ¿Qué reacciones has tenido del propio sindicato? Porque les cambia la vida, en algún sentido, para bien. Yo creo que a la larga para bien, porque se quitarán, si se cumplen con todos los acuerdos de la alianza, pues se quitarán de encima el estar en la mira de la opinión pública como el gran culpable, el gran responsable del rezago educativo. La verdad es que fue una negociación larga, muy, muy ardua. Una negociación donde evidentemente está expresa la voluntad y el compromiso del sindicato y en este caso de la profesora Elbester Gordillo. Y también ha habido una alianza con el acompañamiento y sobre todo con el liderazgo del presidente de México. Fue una alianza que tuvo ciertas características muy peculiares. La construimos en un espacio de un silencio, de un cuidado que nos parecía muy importante. Es una alianza que, como establecimos, por su característica, transitó sin ir al Congreso, lo cual no significa que no valoremos ni reconozcamos, pero me parece que nos abre un espacio de otro tipo de apuestas o de alianzas o de acuerdos que no tienen que llevar siempre un mismo camino, ¿no? Y como sociedad, ¿cuáles serían los focos rojos que tenemos que estar viendo de que las cosas sí van por buen camino? Me parece ¿Cuáles serían los problemas a detectar oportunamente? Me parece que los riesgos mayores en este caso sería, por un lado, el no informar perfectamente a los ciudadanos los contenidos y particularmente a los protagonistas, en este caso los papás, los maestros, qué requerimos de cada cual. Un riesgo sería el que no tuviéramos un cumplimiento cabal a las fechas que se han establecido en cada anexo. Otro de ellos sería que yo también estoy esperando que no todo el mundo esté tan contento. Digo, seguramente los que vendían las plazas deben de estar muy enojados y amenazados con su negocio. O pensando cómo lo van a rehacer. O pensando cómo lo van a rehacer o qué camino buscar. Y yo aquí pediría sobre todo un acompañamiento, primero para hacer esta alianza posible, porque todos tenemos algo que ver, pero también en su vigilancia. Y a mí no me incomodaría, al contrario, lo que voy a decir lo digo y lo digo en serio. A nosotros nos ayudará enormemente que se diga a todos los ciudadanos cuando se cumple, particularmente cuando no se hace, y cuáles son los actores que estamos o no en los compromisos o fuera de ellos. Pero me parece que el primer paso es la socialización de esta alianza y los focos rojos sería, Carlos, el no lograr el andamiaje institucional. Es decir, vamos a pensar que hoy por alguna razón las personas que estamos aquí no estuviéramos como parte de esta historia, eso no debe ser bajo ninguna circunstancia un elemento que impida la transición. Entonces, para mí el gran reto es que institucionalmente esto prevalezca y que no sea un tema de un sexenio, sino sea la apuesta para ese México dentro de 25, 30 o 40 años. ¿Cuándo podríamos, está muy bien que estemos hablando por fin de 25, 30 años y de largo plazo, pero ¿cuándo se podrían empezar a ver los primeros resultados? ¿Cuál es la ruta crítica? Hombre, por digamos? favor, Federico, los primeros, ya cuando el primer concurso de oposición que será este año, ya tendremos los que aprobaron y los que reprobaron. Ese ya es un primer resultado de que mejores eso es van al respecto aula. a los insumos. ¿Cuándo estaremos viendo los resultados en lo que nos interesa? Que es la calidad de los estudiantes. Yo creo que hay tiempos, hay resultados como, por ejemplo, si concentramos la formación en matemáticas, en ciencias, en lenguaje, esos primeros resultados los podremos empezar a ver el próximo año, de alguna manera, ya en la prueba enlace, y seguramente necesitaremos un espacio mayor probablemente para la OCDE.
porque hay que considerar, bueno, que estamos en otras etapas de edades, pero que tendrá que irse construyendo ahí. Hay un tema, digamos, que se sale un poco de esto, me parece importante, porque va a haber una discusión muy pronto al respecto. México hace algunos años, creo que fueron 4, tomó la torpe decisión de hacer obligatoria la educación preescolar, 3 años de educación preescolar. ¿Por qué la torpe decisión? La torpe porque no hemos acabado de hacer realmente obligatoria la secundaria. Todavía el 40% de los mexicanos y mexicanas de 15 años no van a la escuela, lo cual es gravísimo. Y 2, porque no hay país, por lo menos de la OECD, que tenga 3 años obligatorio de preescolar. Es demasiado. Se puede resolver de una forma más compacta, más focalizada, más económica. ¿Cómo vamos a hacer real, por un lado, el compromiso de la secundaria, sin el cual buena parte de esto pues, pierde una parte importante de su sentido? ¿Y cómo vamos a enfrentar esas presiones que constantemente se están haciendo de por vía del acuerdo constitucional o legal, abrir supuestos derechos que en la práctica no lo son, porque no pueden ser sustentados con verdaderas acciones y que a veces distraen la atención de la autoridad? Me parece que esto, particularmente en el caso de preescolar, ha generado un gran debate. Para nosotros como autoridad educativa, en tanto no haya una resolución distinta al mandato de la ley, pues haremos un esfuerzo por cumplir en la medida de lo posible, aunque yo lo he declarado, no es un tema solo de voluntades, hay una serie de infraestructura y de disposiciones pues que no están del todo resueltas, porque simple y sencillamente no se había construido de esa manera desde hace muchos años. Pero creo que, Carlos, lo más importante, no solo para la agenda educativa, que en este caso es mi primera y mi única responsabilidad, sino muchas otras decisiones del país, es empezar a mirar cada una de estas apuestas como una política de Estado. Vaya, voy como aquello que tiene que resolverse para el largo plazo. Y creo que aquí, pues cada uno tiene que tomar la responsabilidad que le corresponde, porque algo también muy delicado es que se haga ley aquello que de antemano se sabe no hay posibilidad alguna de cumplimiento. Y creo que entonces esto nos está llevando a un círculo muy terrible de un país donde el ejercicio de la ley se queda casi en un espacio que de antemano decimos, pues ponlo ahí si quieres, pero no lo vamos a cumplir. Bueno, tenemos que terminar. Yo quisiera agradecerle a la Secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, que se haya dado el tiempo de estar aquí con nosotros, de explicarlo. Ahí está la Alianza por la Calidad. Creo que todos tenemos la obligación primero de estudiarla, de ver cuáles son sus puntos débiles, de cómo se puede perfeccionar, de cuál es el monitoreo, el seguimiento que la sociedad debe de hacer. Creo que sin esa pieza, y en particular las mujeres, y qué bueno que lo mencionaste, sin esa pieza es difícil avanzar. No nada más es un acto de autoridad, la educación es de todos los mexicanos, y es un reto de todos los mexicanos. Es que, Josefina, mil gracias. Gracias a ustedes, ha sido una muy buena mesa, casi tan dura como la negociación. Así que ahora lo que les quiero pedir es que no solamente nos acompañen con sus preguntas, sus cuestionamientos, sino que también los necesitamos. La verdad es que yo creo que nadie que hoy nos esté escuchando pueda decir, yo no tengo nada que ver con eso. Al final, lo que yo he tratado de difundir y de construir en esta alianza desde el gobierno es una apuesta por la libertad. Sabemos que cada apuesta por una educación de veras es una apuesta por la libertad y yo creo que ustedes aquí tienen un papel igual que todos muy importante. Así que gracias. Gracias. Muchas gracias.